Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Mi grupo está conformado por Alejandro Babilonia, Melis Watts, Miguel Acies y Stephanie Reyes. Siguiente. Ok, antes de empezar con la teoría, me gustaría hablarle un poco sobre el creador de esta teoría, que se llama Ruben Feuerstein. Ruben Feuerstein fue un psicólogo cognitivista nacido en Rumania en 1921, de reconocimiento mundial por su pionera investigación en la modificabilidad cognitiva, descartando la idea que la inteligencia es fija, pues estableció el principio de que todo niño o niña puede aprender como aprender. El profesor Feuerstein, recientemente fallecido en mayo de 2014, fue el fundador y director del Centro Internacional para el Enriquecimiento del Potencial del Aprendizaje en Jerusalén. Feuerstein centró su investigación en su interés por ver cómo los niños y jóvenes diagnosticados como sin esperanza o con bajo rendimiento, en ciertos casos extremadamente bajo, llegan a ser capaces de modificarse mediante el desarrollo de procesos cognitivos, logrando así adaptarse mejor a las exigencias de la sociedad. Esto lo llevó a desarrollar la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, la experiencia de aprendizaje mediado y una definición de inteligencia como la capacidad de una persona de utilizar su experiencia previa para su adaptación a nuevas situaciones. Feuerstein fue un maestro con expectativas positivas, un pedagogo que amó la educación, que vivió para ayudar a niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, que creyó en el desarrollo de la inteligencia y en la indispensable labor de los padres, docentes y otros profesionales. Básicamente, su teoría consiste en favorecer en el desarrollo de los procesos y las estrategias del pensamiento que no solo están implícitos en las actividades escolares, sino también en las situaciones de la vida social y familiar del individuo. Siguiente. Modificabilidad de un individuo. Bueno, esta se define como la capacidad de partir desde un punto de su desarrollo en un sentido más o menos diferente de lo prescindible hasta ese momento, según su desarrollo mental. Feuerstein considera que además de los sistemas de necesidades y creencias, hacen que el ser humano pueda modificarse. Por ejemplo, la religión. La religión de algún u otro modo nos hace cambiar nuestro pensamiento o creencia. Se puede decir que el ser humano es un ser que evoluciona y que puede modificarse a sí mismo, a su gusto, por un acto de voluntad. Siguiente, por favor. El organismo humano receptiva al cambio. Feuerstein concibe el organismo humano como un organismo abierto, receptivo al cambio, cuya estructura cognitiva puede ser modificada a pesar de las barreras por insalvables que aparezcan. Por ejemplo, el profesor es capaz de modificar el pensamiento del alumno a pesar de las dificultades que existen en el proceso de aprendizaje. Y esto es posible gracias a la intervención de un mediador, el cual se preocupa de dirigir y optimizar el desarrollo de la capacidad intelectual del individuo. Siguiente. Ruben Feuerstein se basa en 5 principios básicos. El primero es, el ser humano es modificable. El segundo, el individuo que yo voy a educar es modificable. Tercero, yo soy capaz de producir modificaciones en el individuo. Cuarto, yo mismo tengo que y debo modificarme. Y quinto, toda sociedad y toda opinión pública son modificables y pueden ser modificadas. De eso podemos entender que el organismo tiene 2 sistemas. El primero es cerrado y el otro es pasivo. El segundo es abierto,
receptivo al cambio de la modificación y seguido dentro de la inteligencia, en el cual ella se encarga de regular la dinámica y es capaz de responder la intervención del mediador externo. Siguiente. ¿Qué es la mediación? Para Feuerstein, la mediación se conceptúa como un proceso por el cual se desarrolla una interacción entre un individuo con funciones cognitivas deficientes o insuficientes con otro, ya que posea un conocimiento experimental con una visión determinada para provocar modificaciones o perfeccionamiento de tales funciones cognitivas, de forma que esa mediación sea comprendida como el resultado combinado de la exposición directa del individuo con el medio y a la experiencia de aprendizaje mediatizada, que tiene su planificación y evaluación desarrollados por el mediatizador, quien debe estar siempre atento a las necesidades del individuo que será mediatizado, teniéndose en cuenta su cultura, que es la base de la existencia de significado para los estímulos propuestos. La mediatización puede ser vista como una estrategia, un esquema de intervención por medio de una interferencia humana del mundo exterior hacia el organismo del individuo mediatizado, y dependiendo de la calidad de esta intervención, de su pedagogía, de su sensibilidad, de su observación y atención a los detalles obtenidos por medio de la recogida de datos sobre el individuo, será mayor la eficacia de procedimiento de la información del individuo cuando éste fuera nuevamente expuesto a otros estímulos diferentes, provocando la modificabilidad de estructuras cognitivas. Siguiente. Experiencia de aprendizaje mediatizado. Esta debe ser vivenciada y experimentada en su aula, en medio de sus estudios como una filosofía inherente al curso que se está siendo realizado. De este modo, la calidad de la enseñanza será mejorada, pues la modificación será estructural y no solo postural, en el momento en el que el profesor asume su trabajo dentro de una propuesta pedagógica, por ser este o aquel, el método recomendado en el momento. La modificabilidad cognitiva presupone una modificabilidad emocional que acontece tanto en el mediatizado como en el mediatizador, tanto en sus actitudes como en sus creencias, de forma que no se pierde en su objetivo, sino que apunta las razones filosóficas de transformar acciones abarcando la condición, la emoción y la motivación como elementos esenciales de una teoría optimista y sustancial. El mayor propósito de la experiencia de aprendizaje mediatizado es la modificación estructural de la cognición de individuos con prestaciones cognitivas frágiles, sin alejarlas de la emoción y de la motivación, pero viéndolas como inseparables en términos de responsabilidad y modificabilidad. Por último, Feuerstein en su teoría busca alcanzar, por medio de las experiencias de aprendizaje mediatizado, la modificabilidad cognitiva del individuo en un nivel estructural, observando de forma dialéctica los factores etiológicos diferidos y los factores inmediatos, que constituyen el proceso de desarrollo cognitivo diferencial de cada individuo. Tal proceso será adecuado para el individuo si se da en medio la experiencia de aprendizaje mediatizada, permitiendo la existencia de modificabilidad aumentada. En el caso contrario, ese proceso desencadenará el síndrome de desarrollo cognitivo inadecuado de modificabilidad resultante de una privación cultural. Bueno, seguimos con la experiencia del aprendizaje mediatizado y la zona de desarrollo inmediato. Bueno, para empezar, la experiencia del aprendizaje mediatizado da soporte al mediatizador, interviniendo entre aquel que es mediatizado y los estímulos presentados, adaptándose a sus propias necesidades. A partir de esto, tenemos que la teoría de la experiencia de aprendizaje mediatizado explica la función de las experiencias relacionadas con el desarrollo cognitivo
de las nuevas generaciones, como un acontecimiento o un proceso de creación y modificación de un ser a través de la transmisión y de la construcción de la cultura, de los valores, actitudes, intenciones, etcétera, que ya hayan sido experimentados y llevados a cabo por las generaciones anteriores, con la finalidad de obtenerse cierto resultado deseado. De este modo, se percibe que el desarrollo cognitivo humano del que es mediatizado existe siempre junto con el desarrollo cognitivo de sus mediatizadores, sucediendo naturalmente dentro de un contexto social que puede contribuir tanto al crecimiento de su desempeño como provocar disfunciones cognitivas o un desarrollo menor de las mismas. La utilización de la experiencia de aprendizaje mediatizada también es vista como una de las formas de integrarse el individuo con su medio, ya que consiste en la transformación de todos los estímulos a través de un mediatizador que los ordene, que los organice y que los modifique para una mejor interpretación del universo que los rodea y en el cual está insertado, proporcionando condiciones para una mejor cualidad de su desarrollo intelectual. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar de manera más clara cómo sería la relación entre el mediatizador y el mediatizado. Aquí, el mediatizador, en este caso el docente y los materiales, cumplen la función de ordenar y de modificar los conocimientos de los alumnos para obtener un mejor desarrollo intelectual. Entonces, de acuerdo con lo anterior y como mencionó mi compañero anteriormente, podemos decir que el propósito mayor de la experiencia de aprendizaje mediatizado es la modificación estructural de la cognición de individuos con prestaciones cognitivas frágiles. Siguiente. Bueno, por otro lado, tenemos lo que es la zona de desarrollo inmediato. Este concepto es de gran importancia en un plano educacional, en el plano educacional, ya que este permite la comprensión de la actividad interna del desarrollo individual, pudiéndose verificar a través de esto los ciclos ya completados y los que se encuentran en formación, dándose a conocer las competencias del niño y sus futuros logros o sus futuros retos, así como la planificación de estrategias pedagógicas para la ayuda en tal proceso por medio de un mediatizador. Es a través del individuo que ha aprendido por lo que la zona de desarrollo inmediata es creada y mediante la interacción con otras personas por lo que el niño consigue poner en movimiento los diversos procesos de desarrollo que no acontecerían sin el apoyo externo. Así como se ve en esta imagen, aquí se encuentra el niño o el individuo que después de pasar por cierta interacción, por un momento de interacción social, da paso a los movimientos a los movimientos de proceso de desarrollo del niño. De hecho, con la ayuda de un mediatizador, esos procesos son interiorizados más rápido, por así decirlo, pasando a formar parte de las adquisiciones de su desarrollo individual y trascendiendo lo que aún no sucede para que ocurra de manera natural sin la asistencia de otro, es decir, sin la asistencia de un mediatizador. Siguiente. Ok, continuando con el tema, veremos ahora los criterios de la experiencia de aprendizaje mediatizado. Para empezar, a mediados de la década de los 50, Feuerstein dio origen a su teoría de la experiencia de aprendizaje mediatizado, la cual claramente da soporte al mediatizador
interponiéndose e interviniendo entre aquel que es mediatizado y los estímulos presentados, adaptándolos a sus propias necesidades. El aprendizaje mediatizado por otro ser humano es indispensable y fundamental para un niño, puesto que le ayuda a crear prerequisitos cognitivos que luego hacen que el aprendizaje sea efectivo. De acuerdo con Feuerstein, son 10 los criterios, los cuales los podemos ver en la presentación. Son 10 los criterios o formas de interacción fundamentales para la mediatización. Los tres primeros criterios en los que más se enfocan son la intencionalidad, la trascendencia y el significado. Son necesarios y favorables para que una interacción sea reconocida como una mediatización, y los 7 criterios restantes pueden funcionar en momentos o situaciones diferentes. Todos estos 10 criterios llevan a cabo la mediatización. La mediatización y son como unas piezas de un rompecabezas que se unen y complementan entre sí, formando una visión única y objetiva. Siguiente diapositiva, por favor. La intencionalidad y la reciprocidad. Como vemos en el diagrama, en este criterio se transmiten valores. La intencionalidad es clarísima al enseñar percepción de una cosa en particular. El mediador motivado por una intención, claramente la intencionalidad, y con el fin de transmitir algo. Esto de intencionalidad y reciprocidad es el momento en el que el mediatizador decide orientar la interacción con el mediatizado hacia una meta concreta y con objetivos totalmente establecidos. De esta forma, seleccionando, adaptando e interpretando el estímulo específicamente en el cual el mediatizador trabaja activamente, prestando total atención al mismo. Y es justo en ese momento, es justo ahí donde acontece la mediatización intencional, la cual claramente habiendo sido asimilada por el mediatizado, estará estrechamente ligada a sus necesidades, abarcando de esta forma tanto al uno como al otro en una interacción intencional. Es decir, bajo este criterio, tanto el mediatizado como el mediatizador llevan necesidades totalmente ligadas y es un proceso recíproco, lo que lo convierte en una interacción intencional. Bajo la interpretación del estímulo del mediatizado y la interpretación realizada por el mediatizador, serán alcanzadas claramente a través de un proceso racional respuestas provenientes de aquel que recibe la mediatización, es decir, respuestas del mediatizado a estímulos que le proporciona el mediatizador. A tales respuestas a esos estímulos se les da el nombre de reciprocidad, que viene a ser como una indicación de su acción receptiva, es la respuesta a todos esos estímulos y de todo lo que comprende en el proceso de aprendizaje, el cual queda abierto para la información propuesta por el mediatizador, que se presenta como un ser participativo de ese proceso. Por esa misma razón, el criterio es intencionalidad y reciprocidad, porque tanto el mediatizador como el mediatizado llevan un proceso de reciprocidad totalmente intencional para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Siguiente diapositiva. Ok, seguido a eso tenemos el criterio del significado, el cual busca comprender cuál es la finalidad de una actividad o cuál es su relevancia para la persona que la realiza. Son atributos del significado que tienen su importante papel en la mediatización. La mediación del significado está relacionada con imprimir valor y energía a la actividad u objeto.
volviéndose así relevante para el mediado. El proceso de dar significado al estímulo acoge con frecuencia la comunicación de valores éticos y sociales. Es decir, la mediatización del significado se da tanto en el nivel cognitivo como en el nivel afectivo. Por lo tanto, el proceso de imponer significado a las actividades realizadas por el alumno, al igual que todo contacto que se llegue a establecer, lo estimulará a ese estudiante a preguntar y, consecuentemente, a emplear formas más profundas para la resolución de los desafíos venideros. Siguiente, por favor. Un ejemplo para esto sería, hay muchos estudiantes que a veces dicen, ¿esto para qué me sirve en la vida? La química para qué me sirve, las matemáticas para qué me sirven. Podemos decir, un estudiante en el ámbito matemático, cuando un niño aprende matemáticas, que aprenda a sumar, multiplicar, dividir, todos, ellos, en caso de ir a la tienda a comprar cierta cantidad de productos con cierta cantidad de dinero y que ellos sepan cuánto van a gastar y cuánto les tienen que devolver, ellos pueden evitar ya sea una equivocación del tendero a regalarle, a darle menos dinero del que debería obtener, o simplemente evitaría ser estafado por el tendero en ese ámbito. Siguiente, por favor. Tenemos el criterio de la trascendencia. Pues, el acto de la trascendencia pretende ir más allá del contexto inmediato, del aquí y ahora de la circunstancia que sucede. Aspira a ampliar y diversificar el sistema de necesidades del alumno, lo que supone que es un puente que une tareas e ideas relacionadas entre sí, interligadas a las necesidades inmediatas y futuras. Es un proceso expansivo de pensamiento reflexivo para la formación de interrelaciones, claramente. En este criterio, el educador mediatizador debe preocuparse de relacionar actividades con contenidos previos o futuros. El docente debe demostrar las relaciones existentes entre los contenidos específicos e inherentes, es decir, qué relación hay entre este tema que dieron la semana pasada y el que están dando esta semana. Con eso, el mediatizador, busca los objetivos más amplios y escoge los contenidos específicos según el transcurrir de las circunstancias en que acontece el aprendizaje. Siguiente, por favor. Tenemos el criterio de la competencia. Y es que la mediatización de la competencia alcanza el desarrollo de la autoconfianza del alumno y lo instiga hacia una buena postura mental, hacia un optimismo reservado en su potencial capacitador, claro está. También lo lleva hacia una automotivación en la experiencia de hacer y hacia una aptitud perseverante. En este criterio, el educador mediatizador trata de promover tales sentimientos en su alumno, realzando su esfuerzo en la búsqueda de soluciones para sus actividades trabajadas, con lo cual obtendrá que desembocará en modificabilidad cognitiva. Con esto podemos decir que el éxito comprometido en las actividades trabajadas viene junto con la mediatización del sentimiento de competencia, que le proporciona la percepción de que está obteniendo éxito en aquel momento. Para que el alumno tenga acceso al éxito, el educador necesita seleccionar el estímulo adecuado a su plan de capacidad, ya sea escogiendo materiales apropiados y partiendo del más simple hacia el más complejo, sacando provecho de aquello que el alumno aporta como bagaje de conocimiento o como algo del cual no tiene ni idea. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, tenemos el criterio de la autorregulación y control del comportamiento. Este criterio tiene como objetivo tiene como objetivo la autorregulación y el control del comportamiento, como lo dice, y es estimular y animar al alumno a responsabilizarse de su propio aprendizaje y por la conducta de su comportamiento. ¿Esto para qué? Esto se hace con el fin de auxiliarlo en el análisis de su actividad para que se dé la adecuación de su comportamiento, intentando obtener respuestas positivas de acuerdo con las circunstancias condicionantes de la actividad y el ambiente concreto. Pues también podemos decir que el papel que lleva el educador mediatizador en este criterio debe incidir sobre la tarea propuesta al alumno, anticipando sus respuestas y determinaciones a su acción. La relevancia de esta actitud del mediatizador, está en reducir al máximo las condiciones de fallo del alumno. Y después de tener presente tales resoluciones, presentará al alumno la tarea que debe ser llevada a cabo, interviniendo cuando fuere necesario, para que éste ajuste su comportamiento de acuerdo con las características del estímulo y de las circunstancias. Siguiente. Ok, ahora vamos con el criterio de participación. Es en la mediatización de la participación donde la independencia es intrínsecamente estimulada y trabajada por la existencia de la necesidad de las relaciones entre las personas. En el aula, esto sucede cuando el educador mediatizador actúa con el alumno o un grupo de alumnos. Las actividades son realizadas en conjunto, donde las ideas y los sentimientos son compartidos. Abarca tanto el aspecto cognitivo como el aspecto afectivo, siendo imprescindible para el proceso de modificabilidad cognitiva y para un aprendizaje exitoso. El participar acontece como si fuera un sistema precoz que emana la interacción en el individuo. Sabemos que en la medida en que las personas conviven unas con otras, tienden a transferir por sí costumbres y hábitos vividos en común o compartidos. Por lo tanto, es fundamental que el mediatizador tenga conciencia sobre este hecho y que introduzca el aprendizaje cooperativo en la vida de su alumno todo cuanto le fuera posible. Un ambiente de confianza, de ánimo y de valoración en cualquier tipo de comunicación puede ayudar en el desarrollo de los procesos cognitivos y en la clarificación de los pensamientos desordenados u oscuros. Intentar ligarse emocionalmente con el alumno a través del contacto visual y viabilizar formas posibles de percepción de expresiones faciales son imprescindibles para la promoción de la participación en el trabajo del mediatizador. Igualmente, promover la cooperación entre el alumno y su grupo u otras personas implicadas en el proceso de mediatización son útiles para tal propósito a través de la participación mutua en tareas y en la transmisión y recepción de sentimientos. Es por medio de la participación y de la reciprocidad colaboradora, por lo que muchos problemas son reducidos, pues el alumno no estará ni se sentirá solo ante sus distintas experiencias, pues tendrá a su lado al mediatizador, que también actuará como un amigo próximo con el cual puede contar. El criterio de individualización dice que existe una máxima muy conocida que cada uno es cada uno. Es una afirmación verdadera, pues aunque el ser humano posea características hereditarias, genéticas y factoriales inherentes,
El ambiente también es un ser único en el universo, con peculiaridades infinitas. Este criterio en la EAM abarca el desarrollo autónomo de la persona y de su personalidad, siendo las diversas diferencias individuales. Claro está, las variadas habilidades, los dones especiales y los estilos distintos de comportamiento como factores heterogéneos positivos en el ser humano. Quien lleva a cabo la mediatización en el aula necesita conocer el perfil de las funciones cognitivas de su alumno, pero también precisa visualizar el perfil de las disfunciones cognitivas y sus diferenciaciones psicológicas para alcanzar el éxito en su actuación. Por este motivo, el segundo capítulo de este trabajo se envuelve relevante. A partir de este momento en que el educador o mediatizador toma conciencia de estos aspectos, la EAM se vuelve más efectiva, pues distingue el acercamiento a la modificabilidad cognitiva estructural de otras aproximaciones iniciadas en la elaboración de un vitae inflexible que impide la individualización y forma alumnos pasivos sin motivación intrínseca, promoviendo apenas soluciones inmediatas y mecánicas. Además de eso, las actividades que ayudan en la mediatización de la individualización se vuelven hacia el respeto al alumno en su manera de identificar valores y creencias, independientemente de lo que piense el educador. Pretenden empujar al alumno a tomar sobre sí responsabilidad hacia sus tareas cotidianas y control sobre su propio comportamiento. El criterio de planificación de objetivos. Planificar los objetivos se dice que es el camino seguro para obtener el éxito en el aprendizaje del alumno. Los objetivos deben ser intencionados, tratando la orientación del alumno hacia el establecimiento de objetivos y formas claras de alcanzarlos. Todos los objetivos deben enfocarse a la modificación de comportamientos por medio de estrategias flexibles que respeten la individualidad de cada alumno. Elaborar objetivos desencadenadores de modificabilidad cognitiva es una tarea que exige cierta disciplina y sistematización. Necesitan ser planificados. Escuchen bien. Necesitan ser planificados, estructurados en el espacio, en el tiempo y ser establecidos de acuerdo con la capacidad del alumno. Este criterio para establecer objetivos adecuados para alumnos autistas debe basarse en aquello que el alumno ya sabe y es capaz de hacer solo, con el fin de no generarle una ansiedad mayor ante lo desconocido a este alumno. Todo objetivo debe sugerirle seguridad a quien lo desea alcanzar. Esta seguridad no se refiere tan solo a situaciones peligrosas, sino a cualquier actividad que pueda exponer al alumno a circunstancias indebidas, causantes de malestar o de difícil comprensión que lo introduzca al error y a la frustración. El mediatizador debe estar atento para elaborar sus objetivos de forma que el alumno los identifique, comprendiendo aquello que le está siendo propuesto. Precisan ser percibidos por el alumno como alcanzables para que los desee conseguir. Deben ser modulables, factibles de adaptarse a la realidad del alumno y deben animar al alumno a su interacción con otras personas para que puedan ver cómo el alumno pueda dar su fruto. En pocas palabras, el educador o mediatizador, para obtener éxito en la mediatización de sus objetivos, necesita estar ligado al resto de criterios inherentes
Como ya se mencionó, estos se conforman como las piezas de un rompecabezas y uno no puede ser separado del otro ni ser explorado de forma aislada. Es imprescindible que el mediatizador no pierda de vista el hecho de motivar a su alumno en la perseverancia y paciencia en la procura de alcanzar sus objetivos. Observar el desarrollo de su capacidad para la autonomía, motivarlo en la preparación y en la ejecución de su propia actividad, adecuar los objetivos para cada circunstancia y pormenorizarlos sistemáticamente para facilitar su logro. Y por último, tenemos el criterio del desafío. En pocas palabras, la mediatización de tareas nuevas causa en el alumno un sentimiento de determinación para explorar y conquistar nuevos espacios. Esa determinación lo impide a superar dificultades a través de un entusiasmo envolvente que tiene como meta la obtención del éxito. Cuando el alumno interioriza un nuevo aprendizaje y es capaz de usarlo en la resolución de sus problemas, está adentrándose en una fase más compleja. ¿A qué me refiero con esto? Luego, tanto la mediatización de tareas nuevas como de niveles de complejidad contribuyen a la expansión del campo mental y modificación de las funciones cognitivas del alumno, es decir, el cumplimiento de los objetivos relacionados con la mediatización del reto es esencial para la conquista de nuevas etapas concernientes al proceso de aprendizaje de los alumnos con necesidades especiales. Ellos precisan estar motivados y concentrados para adquirir aprendizajes nuevos o percibir la evolución ya conseguida en sus actividades por medio del nivel de complejidad en el que se encuentran. El trabajo del mediatizador será crear y plantear situaciones en que el alumno se encuentre con actividades nuevas y complejas, teniendo en cuenta que novedad es algo que debe ser aprendido y complejidad es algo que debemos mantener, aprender a lidiar. Por lo tanto, las actividades deben ser prácticas y con su nivel de complejidad alternado, de acuerdo con la capacidad del alumno, aprovechando que él ya sabe realizarlo solo. La EAM no pretende focalizar el producto final del alumno, sino todas las fases de su proceso de aprendizaje, objetivando construir una educación de calidad que lo prepare en su lidiar cotidiano de la forma más independiente posible. Respetar la competencia del alumno para la realización de nuevas actividades, estimular su curiosidad intelectual, autenticidad y creatividad son de suma importancia en la mediatización del reto. Dejarle libertad para llevarla a cabo libre de presiones psicológicas es uno de los caminos que conducen al hecho de mediar para el éxito. Emocionarse y entusiasmarse con el fin de hacerlos conscientes del potencial que poseen para superar cada situación, cada nueva situación problemática. Son puntos positivos para el alumno, para generar motivación en él y en la realización de sus tareas. Estos aspectos deben ser contemplados y puestos en práctica por el educador o por el mediatizador. Ya. En fin, para finalizar, decimos que incluso cuando los resultados obtenidos por el alumno no fueran totalmente satisfactorios, procurando siempre enfatizar en el proceso y no en el producto final. Esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de crear y planear ese tipo de situaciones con el alumno. No debemos enfocarnos
en el resultado final, sino que debemos enfocarnos en el proceso que lleva el alumno, en eso que nosotros le vamos a impartir en su conocimiento y en su aprendizaje. Bueno, por último está la automodificación. Bueno, este es el último criterio de la experiencia de aprendizaje mediatizado. En este, el educador o mediatizador es el instrumento para la modificabilidad cognitiva estructural. Este deberá poseer la sabiduría capaz de encontrar el dinamismo que se halla en cada uno de sus alumnos. Debido a su compromiso en el proceso enseñanza-aprendizaje, de formar parte de algo que ya está descrito. Aunque no es suficiente que el mediatizador tenga tal saber, sino, y lo más importante de todo, es que el alumno haya sido mediatizado. Un punto estratégico y relevante para este criterio de la automodificación es, como dice en la diapositiva, es colocar el foco en la naturaleza dinámica del grupo y de sus miembros, con el fin de superar una interpretación rígida y estática de los problemas, según Mentis. Bueno, este aspecto es crucial para la totalidad de los objetivos propuestos en este criterio. Implica, desde un punto de vista, la inclusión de un individuo en la sociedad. Por lo tanto, y para finalizar, como futuros educadores responsables de la formación de nuestros alumnos, no debemos entregarnos al conformismo y al acomodo intelectual de que el hecho de aprender es privilegio de algunos, ya que la posibilidad de la modificabilidad cognitiva es posible para todos. Siguiente. Entonces, muchas gracias por la atención. Eso sería todo en esta exposición. Gracias a nuestros compañeros y gracias a